Muy buenas noches, mis amados hermanos. Me place poder saludarles. Me alegra poder nuevamente compartir con ustedes. Estamos en una introducción a los libros sapienciales. Quiero recordarles que esto es una introducción por la cual estamos capacitando a los estudiantes para que tengan una perspectiva diferente y posiblemente sabia de todas las cosas que necesitamos aprender. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros leemos sin discernimiento, sin entendimiento, y muchas veces lo hacemos con mucho legalismo de la mano o con mucho libertinaje de la mano. Y es algo que el Señor Jesús nos llamó a corregir. El apóstol Pablo sobre todo nos dijo que teníamos que volver a comprender por qué se nos dio la ley y cuál es el entendimiento de la ley y que nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos ayude para que nosotros podamos comprender esto. Son los dos mayores exponentes que tenemos sobre el Antiguo Testamento, sobre todo con relación a la ley, ¿sí? Nuestro Señor Jesús desde el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo. ¿Esto es claro? Sí, señor. Muy bien. Antes de comenzar, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Para esto, yo quisiera pedirle, no sé si mi hermana Natalie está por ahí para que pueda orar por nosotros. Sí. Buenas noches a todos. Señor Dios, Padre Celestial, estamos ante tu presencia rogando por tu misericordia, Señor, para que guíes, Señor, nuestra vida como siempre lo has hecho y que nos permitas entender la clase que hoy nos presenta el Pastor Juan José. La ponemos en tus manos, que sea guiada por tu espíritu, para que nuestro espíritu la pueda comprender. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Muy bien. Tenemos 5 libros que son llamados poéticos o sapienciales. El libro de Job, el libro de Salmos, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y Cantar de los Cantares. En ese mismo orden se encuentran en nuestra escritura, siendo posiblemente el más antiguo el libro de Job. Entonces, frente a esta realidad, nosotros en esta introducción optamos por tener 4 semanas donde íbamos a definir lo que era la sabiduría, ¿sí? La relación que tiene la sabiduría y la ley. Y hasta aquí nosotros quisieras yo comprender y saber si ustedes hasta aquí tienen alguna pregunta sobre este tema. No, señor. ¿Alguien más? Hay algo que es fundamental, mis amados hermanos, que yo quisiera que ustedes comprendieran junto conmigo. La ley es la norma de Dios. Cuando nosotros estudiamos el Pentateuco, y no solamente se está refiriendo a los 10 mandamientos, se refiere a toda expresión que es una orden de Dios, un mandato, una instrucción, y que lo tenemos que entender para aplicarlo a nuestra vida si nosotros nos llamamos hijos de Dios o si nosotros nos llamamos creyentes o cristianos o vasallos o servidores de Dios. ¿Esto es claro? Sí, señor. ¿Es claro para todos nosotros? Porque yo quiero que ustedes me hagan comprender algo. ¿Cómo entonces entender que el principio de la sabiduría es el temor a Dios?
La ley en sí misma no tiene vida. La ley es una orden, un mandato. ¿Si es así o no? Sí, señor. Muy bien. ¿Cómo relaciono eso con sabiduría? Pues entonces se relacionaría que eh, conocer la ley de Dios nos da sabiduría. O sea, la sabiduría es conocimiento de la ley de Dios, según lo que me acabas de decir. Bueno, es aún más conocimiento, sí, porque hay personas que pueden tener el conocimiento, pero aún así no tienen la sabiduría. No, entonces, no. Ajá. No, no. Entonces, un doctor en robótica, en química, yo quiero que piensen bien lo que están tratando de, de compartir conmigo ahora. Entonces, ayúdenme. ¿Mm? Ayúdenme. ¿Cómo entendemos entonces qué es la sabiduría? La sabiduría es conocimiento, sí o no. Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? Pues no es solo conocimiento. O sea, esa sabiduría, y lo que habla ahí del temor a Dios, es algo que Dios mismo coloca en nosotros. Y, y entonces es, como le dijera yo, lo que Dios coloca en nosotros, el conocimiento que Él nos da, pero no es el conocimiento, digamos, que a través ¿de qué? De un escrito, sino Dios en nuestros corazones ya coloca la ley. Y eso es lo que hace que nosotros entendamos que Dios es todopoderoso y que de lo grande y maravilloso que Él es, hay que temerle, porque Él es el dueño de todo. Muy bien, Alex. Lo que estoy entendiendo es que tú me estás diciendo que la sabiduría es el conocimiento de la ley puesto en nuestro corazón y por eso ya somos sabios. ¿Es así lo que dijiste? Sí, señor. Muy bien. ¿Quién más nos define la relación de sabiduría, ley y temor a Dios? Pastor, digamos, si tenemos sabiduría de Dios, ¿no? Guardamos los mandamientos, ¿sí? Y digamos, por ejemplo, un doctor puede tener la sabiduría, pero la sabiduría humana, más no la sabiduría de Dios, porque nosotros podríamos tener la sabiduría divina, ¿no, pastor? ¿O estoy equivocado? Ok, estamos recogiendo datos para poder entrar en clase y entender que Cristo, sabiduría de Dios y por qué. Entonces, hasta ahora Alice me está diciendo, lo que dijo es que la sabiduría es la ley de Dios puesta en el corazón del creyente. Y tú me dices que la sabiduría de Dios es más porque la tenemos que poner en práctica. Hasta ahora he entendido eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros meditemos en nuestro corazón? La clase de hoy tiene que ver, la primera clase fue definir claramente qué es la sabiduría, ¿sí? Lo segundo fue la relación de la sabiduría y la ley. ¿Por qué razón? Porque nosotros hablamos del Pentateuco como la base fundamental de las doctrinas, principios, órdenes de Dios para nuestra vida. Y que los libros sapienciales lo empiezan a desmenuzar en situaciones prácticas. Si es así o no es así lo que llegamos a esta conclusión. Entonces,
Miren, yo quiero que partamos del Nuevo Testamento con la expresión del apóstol Pablo, que es uno de los más grandes teólogos que el Señor permitió que nosotros tuviéramos para que nosotros seamos instruidos y educados. ¿Sí es claro? Entonces, esto que yo quiero que compartamos es la inspiración que Dios le dio a Pablo como teólogo y como predicador y como pastor para nosotros. Él hace una reflexión. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, yo quiero que en sus corazones quede grabado algo. La sabiduría no es conocimiento. Usted puede tener una licenciatura en teología, una maestría en teología, un doctorado en teología. Usted puede haber leído toda la Biblia y sin embargo ser un ateo intelectual. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Dice Pablo. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, lo que quiere decir que sin la obra del Cristo crucificado en nuestro corazón, en nuestra vida, vamos a oír y no vamos a entender. Y vamos a entender lo que nosotros queremos entender y no lo que debemos entender. Me explico. Sabiduría se resume en el temor a Dios. Y les voy a decir por qué esto es un principio. Porque Dios, como ustedes lo dijeron, ha revelado su palabra. Y su palabra es para obedecerla. Sin excepción. Ustedes saben que la palabra de Dios, lo que Dios demanda, pide de nosotros, no tiene excepciones. Su mandato, su prioridad es absoluta. Tanto así que la Biblia dice que si cualquiera de nosotros quebrantamos el menor de los mandamientos, hemos quebrantado toda la ley. Si usted no me cree, busque en su Biblia Santiago capítulo 2 y lo dice de la siguiente manera, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La traducción del lenguaje actual dice, si ustedes obedecen todas las leyes menos una de ellas, es lo mismo que desobedecieran todas. ¿Alguien quisiera opinar sobre esta ley que el Señor nos ha dejado? Este principio. Yo les voy a decir algo que es para una reflexión. Muchos creen que creen. Muchos, sobre todo en nuestras iglesias. Tal vez la gran mayoría. Muchos creen que creen, o sea, muchos que creen que tienen fe. Pero hay una realidad que nosotros tenemos que entender. ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
De acuerdo a Hebreos 11, la fe se expresa en cómo tú tomas decisiones, cómo tú vives. No es una fe confesional de decir yo creo solamente. Pero si tú crees que Dios existe, crees que Él te va a corregir cuando tú obras mal. Entonces, cuando tú crees en Dios, en la persona de Cristo, tú sabes que por ser hijo de Dios, Dios cuando tú obras mal, ¿qué va a hacer contigo? ¿Quién me ayuda con la respuesta? Disciplina. ¿Cómo lo sabes? Me la escribieron. ¿Sí? ¿Cómo sabes? A ver, ¿quién lo sabe? Porque me ha pasado. ¿Qué te ha pasado? Cuando me porto mal o peco contra Dios, pues la disciplina. Muy bien. Miren lo interesante de lo que nosotros tenemos que entender cuando tenemos como papá. Por eso tenemos que entender que tenemos que tener temor de Dios. Yo no puedo planear pecar contra Dios, hacer algo que Dios desaprueba y pensar que no voy a recibir ningún tipo de disciplina o de corrección. Romanos capítulo 8, versículo 14 en adelante dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud, sino uno por el cual pueden, ¿cómo pueden decir? Abba Padre. Y esto es muy importante que nosotros consideremos. ¿Por qué razón? Porque nosotros a veces olvidamos que cuando como hijos recibimos la palabra de Dios, nosotros estamos siendo obligados a obedecer la palabra de Dios. Y Dios nos sujeta de esa manera, ¿a través de dónde? De su Santo Espíritu. ¿Esto es claro? Entonces, si yo digo que yo creo, ¿cómo sé que lo que creo es verdad? Cuando obro con sabiduría. ¿Por qué razón? Porque aquel que es de fe empieza a no confiar en su sentido común y empieza a confiar o a creerle a Dios. Y creerle a Dios me implica temor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que creyeron los antiguos y tuvieron buen testimonio. O sea, en pocas palabras, tener fe significa creer y creer significa tener la certeza de que es así. ¿Esto es claro? Sí, señor. Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿qué tiene que ver entonces la fe con los libros sapienciales? Ayúdenme. El libro de Proverbios es uno de los libros que habla de la sabiduría, personifica la sabiduría, nos hace pensar en la sabiduría. ¿Cómo comienza? Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos.
El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y lo que sigue es, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre. Ustedes pueden decirme, ¿le creen a Dios? Fíjense que una de las cosas que es importante es que los hijos comiencen a obedecer a sus padres para que después tengan que obedecer directamente a Dios. Los hijos obedecen a Dios a través del discipulado que los padres hacen con los hijos. Tener fe significa creer, y creer es tener la certeza de que es así. Lamentablemente, el mundo evangélico ha reducido las enseñanzas cristianas a cantar, orar, escuchar la palabra y dar el diezmo y las ofrendas. Pero yo les hago una pregunta. Si ustedes toman los 5 libros del Pentateuco y los 5 libros sapienciales, ¿cuál es el grueso de todas las enseñanzas? ¿Quién se anima? Ley y sabiduría. Sí, sí, Alice, pero ¿de qué se tratan esas leyes? ¿De qué se trata todo el Pentateuco? ¿De qué se tratan todos estos 5 libros de sapienciales, poéticos? Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés. ¿Cuáles son los temas principales que ustedes recuerden? Podría ser ley, ciencia, sabiduría y conocimiento. Sí, pero sí, Carlitos, pero díganme en términos, o sea, ¿qué es lo que demanda? Cuando dice la Biblia, obedéceme, ¿cuáles son los mandatos que hay? ¿Cuál es el grueso de eso? O sea, ¿qué es lo que ustedes ven que más se repite? Obediencia. Todo, la ley demanda obediencia absoluta, Carlitos, y todo el Pentateuco y los libros sapienciales hablan de la ley de Dios. Pero ¿cuáles son los temas? Voy a hacerles un ejemplo. Ustedes abren el código de tránsito. ¿Cuál es el tema principal? Peatones, vehículos, automotores, las reglas, cómo transitar. Cuando usted abre el código penal, tiene su tema en principal. Cuando usted abre el código sanitario, también cada tema. ¿Cuáles son los temas del Pentateuco y de los libros sapienciales? ¿Están ahí? Pastor, sería Cristo, ¿no? La obra de Cristo, la obediencia a Cristo. Muy bien, pero ¿en qué temas vas a ser obediente a Cristo? En todos, pastor, en tema Es- de la iglesia, el Estado, la familia. Ah, ok, eso es lo que yo quería que usted me dijera. Son todos los temas ordinarios. Proverbios capítulo 3 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y de años y de paz aumentarán. Miren, los mandamientos, la ley de Dios tienen que ver con la vida diaria. Y el versículo 5 del capítulo 3 de Proverbios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Queridos hermanos, si seguimos estudiando sin Dios, trabajando sin Dios, si que tenemos matrimonios y educando a nuestros hijos sin Dios, vamos a fracasar. Hoy tenemos a un mundo que está seduciendo a nuestros hijos a través de los audiovisuales, un mundo que está seduciendo a nuestros hijos a través de filosofías,
y huecas sutilezas. Tener fe significa creer y creer significa tener la certeza de que es así. Dios ha dicho cómo tenemos que vivir frente a todas las áreas de la vida. Sobre todo, Natalie ha sido muy acertada en recordarnos 3 instituciones en las cuales vive todo ser humano. ¿Cuáles son esas instituciones? Familia, iglesia y Estado. Muy bien, no hay más. ¿Dios legisla sobre eso? Sí. ¿Cuál es el grueso de la ley? La vida. ¿Cuál es el grueso de los libros sapienciales? ¿Cómo vivimos? Te explica Dios cómo tenemos que vivir. Y miren lo interesante, si usted no cree en Dios, no va a apreciar la ley de Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan creen que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y saben para qué usan estos versículos? Estás enfermo, ora con fe. Tu esposo se ha ido, ora con fe. Tu esposa tiene otro, ora con fe. Estás sin plata, ora con fe. No, de eso no se trata, mis hermanos. Cuando usted va a Hebreos 11, versículo 1, miren, lo voy a volver a poner, dice, es pues la certeza de los que es pues la fe, la certeza de lo que se ve, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y cuando nosotros nos vamos al libro de Hebreos, ¿sí? Cuando usted va a Hebreos 11, ¿qué es lo que continúa? Y dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir del lugar de donde para recibir la herencia. Por la fe habitó como extranjero. ¿Ustedes están comprendiendo que eso cambia la vida de aquellos que creyeron a Dios? Porque nosotros hemos reducido la fe a los mandamientos morales o a los mandamientos litúrgicos. Y yo quiero que nosotros consideremos que es toda nuestra vida si le creemos a Dios o no le creemos a Dios. Y algo que Carlitos me decía fuera de clase, en otro momento que hablamos, me decía, nosotros nos tenemos que ocuparnos de vivir a Dios y Dios se ocupa de nuestra vida. ¿Es así, Carlitos, o no? Sí, señor, así es. Muy bien. Entonces les pregunto, ¿ustedes le creen a Dios? ¿Creen en Dios? Porque es para que empiecen a vivir a partir de ahora. Y cuando ustedes lean Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, encuentren los principios adecuados para vivir esta vida mortal mientras que llega la inmortalidad. Cristo, sabiduría de Dios a los de la fe. ¿Por qué razón? Porque cuando usted y yo creemos en Cristo, tenemos vida. Una vida donde le confesamos como nuestro Dios, como nuestro Salvador y nuestro Señor. ¿Qué quiere decir? Como Dios le adoramos, como Salvador le agradecemos y como Señor nos rendimos. Conocemos o conocen, porque la fe va aumentando, a nuestro Dios y vamos viviendo bajo su voluntad. Voy a hacerles un ejemplo. Una de las cosas que los no cristianos cuestionan mucho, cuando ofrendamos, cuando damos, cuando respaldamos la obra del reino de Dios, porque Dios nos coloca en una familia donde nosotros, hoy yo hablaba con un hermano diácono que vino a visitarme
Y yo le decía, la forma que Dios ha determinado que discipulemos los pastores es que los hermanos vengan a donde nosotros estamos para discipular. No que el pastor vaya casa por casa o persona por persona. ¿Por qué razón? Porque es infructuoso. Todo el ejemplo del Nuevo Testamento es los discípulos fueron donde estaban sus discipuladores. Aprendieron, ¿qué aprendieron con ellos? ¿Qué es lo que decía por decir Pablo? Pablo decía que ellos vieron cómo trabajaban, cómo comían, cómo predicaban, cómo tenían tratos, cómo fueron perseguidos. Y en todo eso, ¿qué veían? Que Dios cada día a cada uno de los que llamó para enviar, les hizo dar a conocer que era mucho más importante trabajar por el reino de Dios que por las cosas de este mundo, viviendo bajo su voluntad. Muchos de ellos fueron perseguidos, muchos de ellos fueron puestos en cárceles, muchos de ellos murieron en el camino, pero siempre Dios los llamó a creer, a conocer a Dios y a confiar en Él, en el amor eterno. Ese amor de Dios por su Hijo y la salvación que nos ha regalado, porque nosotros somos amados en Cristo. Queridos hermanos, hoy tenemos que considerar si realmente somos creyentes y si realmente estamos madurando en esa fe, porque muchas veces estamos en pos de nuestra propia gloria, de nuestro reconocimiento, de nuestro beneficio y no del reino de Dios. Cristo, como sabiduría de Dios, a través de los libros sapienciales, como les había dicho en la clase pasada, nos da consuelo, nos da instrucción, nos demanda adoración y nos demanda una relación. Y cuando nosotros consideramos el consuelo, no solamente es frente a las situaciones ordinarias de la vida, es algo que nosotros tenemos que considerar. Es a no tener temor de las circunstancias, no tener temor de lo que está pasando. De hecho, Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero yo les pregunto, ¿para qué Dios le dio ese consuelo? ¿Para qué lo animó? ¿Para qué le enjugó sus lágrimas? Porque algunos usan ese texto es para superar la muerte del prójimo, para superar un desastre económico, para superar la adversidad en la enfermedad. ¿Para qué Dios le dio esa promesa a Isaías? ¿Quién lo sabe? ¿Están ahí, queridos hermanos? La respuesta es fácil. ¿Saben cuál es la respuesta? Para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de Isaías. Dios llamó a Isaías a predicar a sus familiares, a su primo Manasés, primo que lo mataría posteriormente. Queridos hermanos, hay un paralelo en la vida. ¿Y saben cuál es ese paralelo? Vivir nuestra vida mortal mientras que llegamos a la eternidad. Mientras tanto, somos instruidos. ¿Qué significa eso? Que estamos siempre direccionados
supervisados y gobernados por Dios. ¿Qué significa eso? Haz esto, no hagas lo otro. Supervisados, ¿qué quiere decir? Que Dios está evaluando constantemente nuestras acciones. Y gobernados porque vemos el poder de Dios en nuestra vida. Y adoramos a Dios en servicio y devoción. Permanentemente en una relación. De eso se trata los 5 libros de sabiduría. Cuando usted los lea nuevamente, no los lea de manera suelta. Hoy vamos a aprender cómo relacionarlo con los mandamientos morales y con el resumen de la ley. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 21 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en temor de Dios. Y comienzo. ¿Por qué yo les digo Cristo, sabiduría de Dios? Es Cristo el que es la piedra angular que une Antiguo y Nuevo Testamento. Es aquel que une a los salvos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y los pone en una misma condición, la condición de ser hijos de Dios. Los pone también en la condición de ser pueblo de Dios, nación de Dios, siervos de Dios, vasallos de Dios, hijos de Dios. Pero tanto los del Antiguo y del Nuevo Testamento tienen que evaluar su testimonio. Y lo que Pablo está diciendo a la iglesia en Éfeso es lo que Dios dice a su iglesia y se lo ha dicho siempre. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable a Dios. Usted ha evaluado que lo que hace, cómo lo hace, por qué toma sus decisiones, agrada a Dios. Lo que pide primero es examinar con diligencia cómo estamos viviendo hasta este día. Y hay un paralelo muy importante, el necio y el sabio. El necio vive sin temor a Dios. O sea, vive como si Dios no existiera. Y el sabio, ¿cómo sabe que es sabio? Porque está viviendo con temor porque sabe que Dios existe y Él es el que paga conforme a nuestras obras. Si obramos bien, Él nos galardona. Si obramos mal, Él nos disciplina. A todo aquel que recibe como hijo, lo azota. ¿Eso dice la palabra o no? Ahora, el versículo 16 dice que debemos aprovechar bien el tiempo. Muchos han querido dar a entender que aprovechar bien el tiempo significa tener tiempos de ayuno, de oración y de ir a la iglesia. ¿Eso Pastor, será, eso perdón, será correcto? perdón, lo interrumpo. Me genera una duda en cuando dice que si obramos bien, Él nos galardona, si obramos mal, Él nos disciplina. O sea, es como hace el ser humano, pastor. No No, entiendo. Exacto. Es que, digamos que me pone así como, me enreda un poco porque, o sea, Dios no nos da porque obremos bien o mal. Él nos da solo por misericordia y es por gracia a través de su Hijo Jesucristo. Entonces,
muchos están pasando alguna dificultad y no y pues podrían decir, es que Dios me está disciplinando por algo que hice. ¿Estaría bien cuestionarse en ese momento así? Pues por lo que usted dice ahorita, pastor. Muy bien, vamos a revisar el versículo que dice. Yo entiendo lo que tú estás diciendo, que Dios nos da y nos sostiene por su providencia y soberanía. Eso es verdad, porque nosotros no merecemos nada y lo que Él hace. Ahora, sin embargo, lo que Pablo está escribiendo a la iglesia dice lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andamos. Es una responsabilidad del creyente, del nacido de nuevo, mirar cómo están dando su vida. Voy a hacerle algunos ejemplos para que vea esto. David fue un hombre de Dios. Salomón fue un hombre de Dios. De hecho, la Biblia dice que fue el más sabio de todos y el que recibió más sabiduría. Abel fue un hijo de Dios. Enoc fue un hijo de Dios. Noé fue un hijo de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a sus vidas, posiblemente de Enoc, de Abel y de Noé no tenemos mucho que decir. Pero frente a David y a Sansón, sí. Yo les pregunto, sabemos que todos somos pecadores y hemos pecado. Sin embargo, de los tres primeros que nombré, Abel, Enoc y Noé, vemos que el Señor en su infinita misericordia los salvó, los capacitó, y la Biblia están registrados en Hebreos 11 que ellos obraron por la fe y tuvieron buen testimonio. Fueron galardonados por Dios. Eso significa ser galardonado, ser reconocidos o bendecidos. La palabra bendición es decir bien de ellos. Dios obró en ellos, sí. Los afirmó y los fortaleció, sí. Ellos reciben recompensa de sus acciones, sí. Pero frente a la vida de David y de Salomón, que en muchos casos andaron como necios y no como sabios y no aprovecharon el tiempo, ¿recibieron consecuencias de sus malas acciones? Sí. Hay una cosecha natural de lo que nosotros obramos mal, porque el que juzga es Dios. Y eso es lo que está llamando la atención, porque estamos hablando, miren lo interesante que nos dice la ley. Una y otra vez en el Pentateuco nos dicen que si nosotros obedecemos y buscamos la voluntad de Dios, nos va a ir bien. ¿Si es así, Nata, o no? Sí, pastor. O Gracias. sea, hay recompensa por obedecer a Dios. No importa quién obedezca, pero hay recompensa. La diferencia está entre los salvos y los no salvos, que cuando el salvo obedece a Dios, glorifica a Dios, es para Dios, pero cuando el impío obedece a Dios, es bendecido por Dios por su palabra, pero no es salvado eternamente. ¿Por qué razón? Porque él lo hace para su propia gloria. ¿O no es así? Porque tomamos algunas decisiones buscando nuestros beneficios, buscando nuestro bienestar. Lo que yo quiero que nosotros comprendamos, que el libro de los sapienciales nos demandan de nosotros obediencia incondicional. ¿Por qué? Porque todos los mandatos de Dios son imperativos. Y lo que Pablo está diciendo acá, y él está pensando no en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, dice, mirad pues con diligencia cómo están andando o viviendo, como necios o como sabios. Están aprovechando el tiempo, los días son malos. ¿Qué quiere decir con esto? Que mientras que el mundo instruye a nuestros hijos en cosas que no están bien, frente a la instrucción que da la Biblia para sus hijos. De hecho, Proverbios dice, instruye al niño
de niño y cuando fuese viejo no se apartará de él. Si tú instruyes a un niño que mentir es bueno o mentir es ambiguo, el ser desleal está bien, o sea, yo creo en Dios, pero hay muchas personas que son desleales. Están de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, de amor en amor, ¿sí? De amigos en amigos. Hoy tengo un amigo, mañana tengo otro. Mi trabajo es de acuerdo a mi conveniencia. Mi lugar de vivienda también. Cuando esté viejo va a pensar que eso es lo correcto. Quiero explicarme. Estamos hablando de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? No es conocimiento. ¿Por qué razón? Porque nosotros en nuestro corazón siempre frente al conocimiento buscamos cómo excusar nuestra vida, cómo justificar nuestra vida para quedar bien delante de Dios y nos convertimos en fariseos. La Biblia que dice, hay un mandato, hay que obedecerlo y no hay una excepción. Y hay una recompensa de Dios. ¿Cómo yo aprovecho el tiempo? Hay tres áreas que ustedes han hablado: el hogar, la iglesia y el Estado. Y somos responsables de ello y viene el premio o el galardón de Dios. De hecho, miren lo que dice Pablo a la iglesia. Dice, por tanto, no seas un insensato, sino sea un entendido cuál es la voluntad de Dios. Voy a hacer un ejemplo. Si yo tengo la oportunidad de ser leal con alguien y veo que por alguna razón tengo que ser desleal, ¿eso justifica mi transgresión? Claro que no. Yo tengo que preguntar qué es lo que le agrada a Dios. Miren, en estos días viene festivos en todos los países latinos sobre Jueves Santo, Viernes Santo. Muchos, ¿qué hacen? Hemos trabajado todo el año, necesitamos descansar. Y descansar está bien. La pregunta es, ¿hay algún principio bíblico para tener vacaciones espirituales? Ustedes pueden viajar, pueden descansar. ¿Han provisto primero un lugar donde se van a congregar? Si el domingo es parte de su descanso, han provisto de manera consciente si realmente ustedes tienen los medios para poder viajar y han de manera, porque muchos viajan con los diezmos de la iglesia, con las ofrendas de la iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahora, si yo obedezco la voluntad de Dios, ¿hay bendición? Sí. ¿Hay recompensa también? La pregunta es, Nathan, de acuerdo a tu interrogante, para que no te confundas, y quisiera que tú me respondieras, si tú abiertamente desobedeces a Dios y eres rebelde contra Dios, ¿hay consecuencias de ese acto? Claro, pastor, siempre. No, es que yo le hice mal la pregunta. La voy a acomodar bien y se la hago para que, La pues, escucho. no, no, es que no sé cómo formularla. La voy a formular bien y luego se la hago, pues, para aclarar la duda que tengo. Muy bien, Por tal lo que vez, sí, o sea, yo entendí que lo entendí como de manera equivocada, pero la voy a formular y luego se la envío, pastor. ok, no, tal vez lo que creo que tú estás pensando, y me voy a adelantar un poquito, es que tal vez tú estás pensando es lo que recibimos y lo que tenemos es recompensa de nuestra obediencia. La respuesta es no. Sí, más o menos es por ahí. Sí, exacto. No, la respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque cuando obedecemos a Dios, estamos obedeciendo buscando su gloria. Y cuando nosotros somos bendecidos, Dios está mostrando su gloria en nosotros. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo. Muchos de nosotros buscamos un lugar para congregarnos. ¿Qué días un pastor me cuenta que los hijos de unos miembros de su familia fueron a una iglesia muy reconocida acá en Bogotá, que es el lugar de su presencia?
y quedaron maravillados, se sacaron selfies, hicieron videos y las publicaron. Qué lugar tan extraordinario. Pero eso no es una iglesia y no es a la manera de una iglesia. Eso es una empresa. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno busca en una iglesia? Muchos pastores deciden ya no cantar himnos ni salmos, como sugiere acá la escritura, sino en la sabiduría de Dios. No buscan la sabiduría de Dios, sino buscan el tener contentos a los feligreses a través de cánticos que lleguen a las emociones de las personas, tanto así que esos coritos o esos cantos terminan en ser una blasfemia contra Dios y una abominación contra Dios porque buscan agradar al hombre y no exaltar el carácter de Dios. Pero muchos que se llaman creyentes, que dicen que tienen fe, dicen, este lugar es mejor que otro lugar. ¿Por qué razón? Si acaso, versículo 17 dice, no seas insensato, sino entendido. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere en la iglesia? Que se canten, acá dice, salmos, himnos, cánticos espirituales, alabando a Dios en vuestros corazones. O sea, hay que cantar con el entendimiento, con la palabra. ¿Y qué se predica? Con la palabra. ¿Y cómo se diezma y se ofrenda? Con la palabra. ¿Cómo se escoge iglesia? Con la palabra. Si tú obedeces, hay recompensa. Posiblemente el no cristiano o el pseudo creyente también tiene una cierta recompensa. Él está convencido que está haciendo las cosas bien y tiene una retribución de lo que hace, pero no es la retribución que Dios da frente a su gloria. ¿Sí es lo que digo? Ahora nosotros tenemos que entender lo siguiente. Cristo es sabiduría de Dios para nosotros y yo voy a hacer un contraste entre los libros sapienciales, quiero que me ayuden, con las declaraciones de Jesús. ¿Por qué razón? Porque muchos han dicho que Jesús, nuestro Señor Jesús, tiene una mejor ley que la ley del Antiguo Testamento, que hoy tenemos la gracia de no estar en el Antiguo Testamento y los que estuvieron en el Antiguo Testamento no disfrutaron de la gracia que hoy nosotros disfrutamos. Y es así, Mateo capítulo 5 versículos 1, 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, lo mejor que ustedes y yo podemos hacer es seguir las pisadas, las huellas de Jesús. ¿Qué es lo que él escogió? Él cambió las leyes. Él, después de 4,000 años, o mejor, de después de 1800 años que fue publicada la ley con Moisés, estaba diciendo que el pueblo de Dios se equivocó. Porque Jesús en el Sermón del Monte, él establece algo que es muy importante. Enseñó diciendo, pero lo que decía no lo decía de su corazón, sino lo decía porque la ley ya lo decía. ¿Esto es claro? Si es confuso, por favor, pregúntenme. Pero bien, sí, señor. Jesús enseñaba diciendo lo que ya la ley decía y lo que hizo Jesús es volver al valor de la ley para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. El grueso del Pentateuco y el grueso de los libros sapienciales tiene que ver que todos los días son para Dios en todas las áreas de nuestra vida y solo hay fruto si Dios a través de su Santo Espíritu nos guía a esa verdad.
Por eso el Señor Jesús en el Sermón del Monte, viendo la multitud, subió al monte y se sentó, y cuando vinieron sus discípulos a él les enseñaba diciendo, ¿qué quiere decir? Que la sabiduría es aplicar el conocimiento de lo que se nos fue, miren, enseñado. Si la tarea de un pastor, la tarea de los pastores, no es agradar los oídos de sus discípulos, no es paladearlos y darles como funciones, como para mantenerlos dentro de la iglesia entretenidos. Entonces, tú diriges esto, tú cantas aquí, tú recoges esto, tú estás encargado. No, hay que enseñar a vivir para que Dios sea glorificado en nuestra vida. ¿Eso es claro? La sabiduría es aplicar el conocimiento de lo que nos fue enseñado. ¿En qué? En todas las áreas de nuestra vida. Miren algo que es importante. Versículo 24 de Mateo 7. Y yo voy a partir de el final del Sermón del Monte para volver luego al inicio. ¿Qué o quién es alguien que sea sabio? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué es lo que está explicando el Señor Jesús? Está haciendo un paralelo entre el sabio y el necio. Ahora, lo que está diciendo es que el necio es una persona que le gusta las cosas fáciles, el bienestar y las cosas a corto plazo. ¿Por qué les voy a decir? En el contexto de la enseñanza del Señor Jesús, por el lugar donde ellos vivían, cuando usted iba a construir una casa, usted tenía mucha arena de por medio. ¿Qué hacía una persona que va a construir una casa como una regla de ingeniería? Escogía el lugar y en ese lugar lo primero que tenía que hacer era remover toda la arena hasta encontrar suelo firme. Y cuando encuentra ese suelo firme, que era por lo general un lugar rocoso, era donde construía las bases de su casa y la casa finalmente. Pero puede decir alguien, este lugar tiene mucha arena, esto es mucho trabajo, y simplemente construir. Una de las cosas singulares de estos lugares donde el Señor se está refiriendo y que todo el mundo conocía eran las lluvias o los momentos de lluvia intempestuosos de un momento a otro, donde llovía y llovía, donde los ríos se desembalsaban, donde los vientos soplaban. Si una persona negligente, pues va a ver todo lo que construyó que se va a derrumbar. Ahora, tenemos que entender que no son clases de ingeniería lo que está diciendo el Señor Jesús. Está diciendo, si usted obedece la ley de Dios y camina sobre la sabiduría de Dios y con el temor a Dios, van a venir todos los problemas y usted los va a supeditar. Es como cuando usted elige quién lo va a pastorear, cuando usted elige en qué iglesia se va a congregar, cuando usted elige ser instruido en la palabra de Dios. Si usted oye las palabras y las hace,
sea, los que oyen las palabras y las hacen frente a los que oyen la palabra y no la hacen. Y hay muchos que dirán, oye, pero es que cantar coritos no es malo. Pero si usted se ha dado cuenta que la gran mayoría de los coros de hoy en día no tienen que ver con el carácter de Dios ni con la obra de Dios, sino con emocionalmente animar al ser humano. O sea, lo que hace cualquier cantautor, que él dice, voy a cantar esto con este tema y con este ritmo para tener adeptos, no es para salvar. Hoy, mis amados hermanos, yo tengo que llamar poderosamente su atención. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque hay algo que es fundamental que nosotros tenemos que entender. Y es que tenemos que escuchar al Señor Jesús. Y yo les quiero demostrar a través del Sermón del Monte, si podemos, es que el Señor nos está llamando a poner la ley de Dios, la palabra de Dios, en el lugar que es el lugar más correcto. Es en nuestro corazón, en nuestra prudencia, en nuestra obediencia. Entonces, acá hay dos personas. Ya el Señor Jesús está terminando el Sermón del Monte y dice, hay unos que van a oír y van a hacer. Hay otros que van a oír y van a seguir igual de necios. Entonces, los primeros son los que están cavando, los que no están buscando la facilidad de la construcción de su vida, sino están buscando un terreno firme donde ser discipulados. Frente a otros que oyen, les gusta, dicen, sí, eso es bueno, pero no van a hacer nada. Van a seguir en sus vidas de facilidad, de bienestar, de conveniencia para seguir. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Ahora ustedes tienen que tener una tarea. Leer los libros sapienciales, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Para que ustedes comprueben lo que es agradable a Dios y lo que no agrada a Dios. Y usted puede ser un hijo de Dios y no perder su salvación, pero va a sufrir todas las consecuencias de sus desobediencias. Ahora, miren lo interesante entendiendo la pregunta de Natalie al comienzo. Dios paga conforme a nuestra obediencia o desobediencia. Yo les dije que no, pero sí hay consecuencias y les voy a decir por qué. Porque si usted cree en Cristo, sus pecados han sido perdonados, Cristo lo ha amado y usted será de aquellos hijos que se salvan como aquel estudiante que se salva con raspando casi para reprobar. Va a tener una vida de sufrimiento, una vida llena de adversidades. Es verdad. Y se va a salvar. Pero hay consecuencias en su vida. Hay disciplinas de Dios y hay disciplinas que afectarán a usted, a su cónyuge, a sus hijos o a sus padres, a su iglesia. Recuerden que hay muchos ejemplos en la Biblia que por la desobediencia de un hombre venía un castigo para toda una tribu o para todo el pueblo. A veces se perdieron guerras, se perdieron vidas. Por la obediencia también de algunos se traen también bendiciones. Por la obediencia y sujeción y mansedumbre de Moisés, Dios consideró perdonar también muchas veces al pueblo. Quisiera que nosotros consideráramos cómo andamos, cómo vivimos. Porque si estamos considerando los libros sapienciales, vamos a mirar cómo Dios amplía la explicación de su palabra para que nosotros tengamos consuelo, para que le adoremos correctamente, para recibir instrucción de parte de Él en esta vida mortal y ver el amor de Dios en medio de nosotros. Estos 5 temas están en estos 5 libros y estos 5 libros explican los 5 libros primeros que están en la Biblia.
Y es así, mis hermanos, que nosotros podemos, frente al consuelo, entender que somos nuevas criaturas de Cristo y vivimos bajo su señorío. Ya no vivimos como vive el mundo. Quien es sabio lo es en Cristo. ¿Por qué razón? Porque estamos recibiendo instrucción permanentemente. Y querido hermano, hermana, posiblemente usted me escuche y dice, pero hasta ahora yo he estado viviendo así y no veo mal alguno. Pero yo les pregunto con todo el corazón, ¿usted está buscando agradar a Dios? Cuando usted ora, está buscando agradar a Dios. Cuando usted cada día de su vida está viviendo, está buscando agradar a Dios. Cuando usted se congrega, busca agradar a Dios. Porque ahí es donde usted está viendo la instrucción. Los libros sapienciales nos dicen realmente cuál es la verdadera adoración. Y la adoración no solamente tiene que ver con cantar, es presentar la obra de Dios en servicio y devoción a Dios. Yo siempre les he dicho, la Biblia dice, el que haya esposa, haya la benevolencia del Señor. ¿Por qué yo soy esposo? Porque Dios me dio una esposa. ¿Por qué una esposa encontró un marido? Porque el Señor le dio ese marido. Y cuando pensamos en los hijos, dice, herencia de Jehová son los hijos. No hay hijos más fáciles o más difíciles. Los hijos son hijos y el único que los puede salvar es Dios. Yo no los puedo amar más que Dios ni menos que Dios. Igual pasa en la iglesia, que es una relación. Y permanentemente nosotros vemos esto. La realidad de la ley es que manifiesta la voluntad de Dios, no lo que te beneficia a ti o lo que me beneficia a mí. ¿Sí sabían eso? Cuando usted lee un principio, simplemente sepa que esa es la voluntad de Dios. No matarás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás, no mentirás. Esa es la voluntad de Dios. Usted no puede decir, ¿será que el próximo domingo será voluntad que yo vaya a Dios? ¿Será voluntad de que yo vaya a la iglesia o no, Dios? ¿Por qué razón no puede preguntar? Porque Dios ya determinó cada cuánto tiempo hay que ir a la iglesia. La vigencia de la ley, Jesús lo dijo, es perpetua. La verdad de la ley, que es buena, santa y perfecta, así no me guste. ¿Cuál es? Miren, el alcance de la ley es dirigirnos a Cristo y vivir bajo su poder y autoridad. Ahí está escrito. Entonces, vamos a decir que hay alguna ley que ya se dejó de hacer. Los libros sapienciales nos van a describir claramente que tenemos que ir a Cristo para que nos dirija la vida. El Sermón del Monte enseña claramente que hay una continuidad profunda entre las palabras de Jesús y la ley del Antiguo Testamento, que no ha pasado de moda. Primera de Pedro 2:9 dice, nueva criatura es el miembro del reino de Dios. Esta parte nos gusta mucho. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa parte nos gusta. ¿Qué es lo que sigue? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La expresión de este versículo lo podemos entender de la siguiente manera. ¿Cómo anunciamos las virtudes de un Dios justo, santo,
perfecto, bueno, verdadero, generoso, providente, amoroso. Es en vivir vidas justas, en hacer justicia. Y solo podemos tener vidas justas y hacer justicia si ponemos en práctica la ley de Dios. Entonces, la Torá, esos 5 primeros libros, son norma e instrucción que nos adoctrina o nos enseña en principios y dirección de nuestra vida, y nuestra meta es glorificar a Dios. Estoy hablando del Pentateuco. ¿Por qué le digo esto? Miren lo siguiente. Jesús cómo comienza diciendo lo siguiente en el Sermón del Monte, y aquí me devuelvo a Mateo capítulo 5, 17 al 20. Obviamente que estoy saltándome cuando dice bienaventurados sois, o sea, felices sois, y hay que ver la obra de Dios, y luego dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, y ahora dice lo siguiente. Yo quiero que pongan mucha atención porque es aquí donde ustedes tienen que participar. Yo he hecho un poquito mi tarea, les muestro que ahí he tomado unas anotaciones para yo poder participar y competir con ustedes en la sabiduría de Dios. Jesús que dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él como verdadero hombre, verdadero Dios, él dice, yo estoy aquí para cumplir la ley. ¿Por qué? Si él es la expresión del Dios verdadero, porque la ley es buena, es perfecta, es justa, es santa, ya lo hemos dicho. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Lo interesante de esta exclamación es que él dice, desde Adán hasta Moisés, y de Moisés hasta este momento, y desde este momento hasta cuando yo vuelva, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. ¿Qué quiere decir? Que siempre hemos estado en los tiempos de la ley y de la gracia de Dios. ¿Por qué? Entendiendo que si una persona viola un mandamiento, ha violado toda la ley. Los del Antiguo Testamento, ¿cómo alcanzaron buen testimonio? Por la obra de Cristo, que los justificó y les perdonó sus pecados, eso es verdad, pero también porque amaron la ley de Dios. Espero que no sea confuso esto. De manera que cualquiera que quebrante un solo de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios, de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí es algo muy importante, que ni ustedes ni yo podemos ser como los fariseos. Los fariseos cumplían la ley para su propia gloria y la hacían manejable para su propia gloria. Acá lo que está diciendo que hay creyentes que piensan lo siguiente: Cristo pagó por mí y ya puedo yo vivir de cualquier manera. Ese creyente es creyente. Va a tener todas las consecuencias de su desobediencia, de su rebeldía, pero es creyente. ¿Por qué razón? Porque cree en Jesús. Dice aquí que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Yo he visto que hay muchos hombres que se llaman pastores y que dicen, somos pecadores y no podemos hacer mucho para mejorar. Entonces estamos tranquilos que nos vamos a salvar. De eso se está tratando. Pero dice que hay otros que enseñan y dicen que abracemos y amemos el obedecer a Dios, no justifiquemos nuestra vida. Dice, estos serán llamados grandes en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es interesante? Que en el reino de los cielos van a haber creyentes muy, muy galardonados y creyentes no muy galardonados. Eso es lo que estamos leyendo. Y nuestra justicia tiene que ser diferente a los de los fariseos.
¿Por qué razón? Porque ellos no van a entrar, de los escribas y los fariseos, porque ellos no van a entrar en el reino de los cielos, porque ellos no eran creyentes, no eran salvados por Cristo y porque ellos querían cumplir la ley para salvarse por las obras de la ley. Espero que esto esté claro. Si alguien tiene una pregunta, por favor. Mateo 5, 21 al 26 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Este versículo es verdad. La Biblia dice, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Sí, claro, es verdad. Ahora, Jesús, ¿qué es lo que dice? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Les pregunto, y aquí necesito su participación, por favor. ¿Jesús está diciendo algo nuevo? ¿Algo que la ley en el Antiguo Testamento no haya contemplado o en los libros sapienciales? No, nada es nuevo. ¿Quién más, por favor? Si alguien piensa que es algo nuevo, por favor, dígame. O cantares, proverbios, creo. No, no me acuerdo más. Sí, sea lo que es que tenemos que entender lo que está diciendo Jesús. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que mate será culpable de juicio. Lo que está diciendo Jesús, eso es verdad. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahora, ¿por qué yo se los digo? Miren, voy a pasar a la siguiente diapositiva para poder entender el ejercicio que yo quiero hacer. Ok, acá no lo puse, pero bueno. Hay algo muy interesante que está en la siguiente diapositiva, después de la siguiente diapositiva. Aquí lo que Jesús está diciendo, que ellos oyeron algo, pero no leyeron algo. Jesús está diciendo que hay una manera de transgredir este mandato de matar cualquiera que se enoje contra su hermano. Ahora, nosotros vamos a encontrar, por decir, ese es el ejercicio, en el Salmo 133, ¿qué es lo que quiere Dios que pasen entre los hermanos? Dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo que quiere decir que el estar enojados, el estar ofendiendo a los demás, el estar rompiendo la armonía de los hermanos con burlas o con deudas, es transgredir este mandamiento. Entonces yo me pregunto algo que es muy interesante. Cuando vamos a la iglesia, estamos preveyendo no pelear con el cónyuge, no pelear con los hijos, no pelear con las personas de nuestra casa, reconciliarnos con nuestros hermanos, porque no, todos estos pecados nos asaltan. Pero lo que está en contradichos es lo que se dijo y oído, ¿sí? Porque oíste que fue dicho. Ahora, debemos entender que cada uno de las personas que eran instruidos por escribas y fariseos no tenían acceso a la Biblia. ¿Por qué razón? Porque las Biblias eran muy costosas.
De hecho, había una Biblia en una sinagoga la cual se leía. La que los leían y los explicaban eran los escribas y los fariseos, y ellos confiaban en lo que ellos decían, pero ellos omitían muchas partes de la Biblia. Es como en algunas religiones que solo leen el Nuevo Testamento o ciertos libros, o como ciertos predicadores que no salen de diezma, diezma, ofrenda, ofrenda, y Dios te va a bendecir y Dios te va a sanar y declara y decreta, pero no enseñan la Biblia. Son igual que los escribas y los fariseos, porque dicen textos convenientes para ellos y para sus oidores. Entonces, oíste que fue dicho, es una denuncia de lo que decían escribas y fariseos frente a lo que estaba escrito como el Salmo 131. Porque el Salmo 133, el Salmo 133 demanda el verdadero amor de los unos por los otros en contra del asesinato. Ahora, la siguiente declaración que encontramos en el Sermón del Monte, Mateo 5, 27, 30, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Acá está, lo que decían los escribas y los fariseos, lo que oía el pueblo, y eso es verdad, y acá es lo que dice Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo el cuerpo. Ahora la pregunta es, ¿esto lo consideraba la ley de Dios? O sea, el no cometerás adulterio es claro que sí. Es lo que dijeron los escribas y los fariseos. Sí es claro. Escribas y fariseos estaban diciendo esto, pero también yo les pregunto, lo que Jesús decía, si una mujer la miraba y la codiciaba, ya quebrantaba el mandamiento del adulterio. ¿Ustedes qué dicen? La ley especificaba eso de mirar a una mujer que era pecado contra Dios. No, era que la codiciaba. Muy bien, Juan David, pero no me respondieron la pregunta. Es que no cometerás adulterio, sabemos que la ley lo dice en Éxodo 20, Deuteronomio 5, eso es verdad, pero la pregunta es, adulterar mirando a una mujer y codiciarla, también lo decía la escritura en la ley de Dios, en los libros sapienciales, Sí, Sí. sí, creo que sí. y alguien lo puede corroborar con la Biblia. Dice el que mira a una En Proverbios, ya le digo cuál es la En Proverbios 6, del 26 al 28. Muy bien, ¿qué dice? Ay, Dios mío. Acá está, no te Dice, preocupes, yo lo porque tenía a también. causa, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa arma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Ardará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Muy bien. ¿Qué es lo que está diciendo? Que las mujeres en ese tiempo ponían ropa para ser vistas, para seducir a los hombres. Por eso no es bien visto que una mujer sea una mujer provocadora, insinuadora. Y eso es lo que está diciendo. Pero fíjense que el versículo que yo
había buscado era Proverbios 6:32, dice, mas el que cometiere adulterio es falta de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace. ¿Y qué es lo que hace? Lo que está diciendo nuestra hermana Alex, ¿sí? Mirar una mujer, codiciarla, ¿sí? El tomarla, mire, el versículo 29, así que el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ni ninguno que lo tocare. No tiene en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito, como también, para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Miren lo interesante, que el adulterio es cuando se mira y cuando se toma a la mujer del prójimo. Jesús no está poniendo nada nuevo en el Sermón del Monte, está rescatando las enseñanzas de los libros sapienciales que explican la norma directa como no cometerás adulterio. ¿Sí me comprende? Lo importante que nosotros debemos entender es que la ley no ha sido abrogada. ¿Es claro lo que estoy diciendo, mis hermanos? Mateo 5:31 al 32 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Pregunto, Jesús está diciendo, oíste que alguien dijo y ustedes escucharon. Pero la pregunta es, ¿esto ya estaba escrito? ¿Ellos pudieron leer? ¿Quién me ayuda? Sí, ellos lo debieron haber leído en la ley, eh, pero espere, lo busco. No, yo sé que la ley dice claramente, pero acá lo que está diciendo, miren lo interesante de una práctica del pueblo de Dios. No, esto no está denunciando la Puebla a los pueblos fenicios, ni amonitas, ni hititas, ni amonitas, ¿sí? Está denunciando una práctica del pueblo de Dios. Me recuerdan que Malaquías, capítulo 2, versículo 16, dice la Biblia que Dios aborrece el divorcio porque ellos estaban divorciando por cualquier cosa. Mateo después, posteriormente, va a decir que Moisés permitió que se divorciaran por causa del pecado, legitimando dar una carta de divorcio. Pero acá lo que está diciendo que el problema del divorcio es por algo que se había metido en el corazón del pueblo. Porque está hablando, dice, a no ser de una causa de fornicación, o sea, hay una causa justa para divorciarse. Pero lo que nosotros encontramos en esta práctica es que el hombre miente. El hombre miente. ¿Por qué razón miente? Buscando su beneficio. Proverbios 6:19 dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Es parte de las cosas que Dios aborrece. Los proverbios nos llevan, por decir, uno de los libros de sabiduría más bonitos para vivir felices, llenos del amor, del gozo y de la paz, es entender lo que Dios aborrece. Versículo 16 del capítulo 6 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Esta es una expresión poética para decir lo que Dios, o sea, realmente aborrece: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, o sea, de maldad,
los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y los que siembran discordia entre los hermanos. ¿Cómo repudiar a tu mujer que es tu hermana? ¿Cómo mentir en contra de ella? Ahora, en la escritura, si no me equivoco, en Deuteronomio 24, habla sobre el divorcio. ¿Sí es así? Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, o sea, acá habla de buscar algo que sea legítimo, verdadero, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, salida de su casa. Podrá irse y casarse con otro hombre. ¿Por qué razón? El Señor Jesús no está diciendo nada nuevo. Está poniendo que nosotros recordemos la ley de Dios y los libros sapienciales para tener una correcta práctica. En Mateo 5, 33 al 37 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juraréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Sobre qué se trata este tema? Se trata sobre los juramentos. Ahora la pregunta que yo les hago, miren, tanto Proverbios como los Salmos hablan de que nosotros debemos decir siempre la verdad, siempre. No es algo nuevo, pero ¿qué es lo que habían dicho solamente los escribas y fariseos, los que tenían acceso a la ley? Ellos decían y el pueblo oía. No perjurarás, o sea, no violarás un juramento. Los cumplirás al Señor. Pero habían justificaciones para mentir, según escribas y fariseos. Pero el Señor Jesús dice, no, no hay ninguna razón para mentir. En Mateo 5:38 nosotros podemos encontrar al 48 cuando dice ojo por ojo y diente por diente. Y nosotros conocemos un poco el contexto y no quiero alargarme mucho porque el tiempo nos gana. Ustedes posteriormente pueden verme con detenimiento y dice sobre la venganza, sobre cómo obrar contra aquel prójimo que te hace el mal. Y si yo quisiera que fuéramos al Salmo 103, versículo 9, si alguien lo tiene. Sí, pastor. ¿Lo puedes, lo puedes leer, por favor? Creo que sí. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Muy bien, se habla sobre nuestro Dios, mostrando misericordia, sabiendo que Él es el que nos hace justicia, llamando al perdón, a la reconciliación, a mostrar misericordia, cada uno de nosotros con nuestro hermano. Y si fuéramos nosotros a Levíticos 19, versículo 18, nosotros vamos a encontrar ahí no me dejó. Como que me equivoqué de.
Levítico 19:18 dice, desde el 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros vamos a encontrar en esto muchas veces en los proverbios cuando nos habla de que nosotros tenemos que perdonar, sostener, servir, cuidar, amar la sabiduría de Dios. De muchas maneras, el contraste entre los justos y los malvados, que el justo es alguien que honra, obedece, se sujeta, ve por el beneficio de los demás y no por el beneficio de uno mismo. De la misma manera, cuando nosotros encontramos Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4, cuando dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que estáis en los cielos. Y habla de la generosidad de dar. Todo el sermón del monte, mis amados hermanos, y quiero avanzar un poquito para, para dar paso a sus opiniones y sus participaciones. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque cuando nosotros encontramos cómo va terminando el Sermón del Monte, nos dice que nosotros no servimos sino a Dios, sino que a Él tenemos que rendirnos, a Él tenemos que considerar. Mateo 7, 13 al 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Acá está, o tú caminas por el camino de la ley de Dios, de la sabiduría de Dios, de los libros sapienciales de Dios en todos los aspectos de tu vida, que esa es la puerta estrecha. Yo tengo que obedecer, yo tengo que sujetarme, yo tengo que renunciar a mi propia sabiduría y abrazar la sabiduría de Dios, o voy por el camino espacioso, el camino de perdición, donde voy entrando por todo lo que me parece bien. Miren lo que sigue en el mismo Mateo 7, guardaos de los falsos profetas, porque ellos vienen como vestidos de ovejas, pero ¿qué hacen? ¿Cómo viven? Por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿qué es lo que te enseñan? ¿Cómo está su estado? ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su economía? El mismo Sermón del Monte dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Les pregunto, ¿dónde está la voluntad del Padre? Porque a veces unas personas dicen, yo estoy orando a Dios a ver cuál es la voluntad de Dios. Y pasan 3 meses orando a ver si van a diezmar o no van a diezmar, a ver si se hacen miembros de la iglesia o no se hacen miembros de la iglesia, a ver si van todos los domingos, todo el culto a la iglesia, o a veces sí o a veces no, o están orando a ver si, ¿cómo se llama? Estos son fieles a su esposa, o a ver si hacen caso a sus padres. No, la palabra de Dios es clara en demandar lo que ya nosotros se nos ha pedido. Yo quisiera que nosotros consideremos, mis amados hermanos, el consuelo que nos dan los libros sapienciales es que Jesús nos reprendió para amar y obedecer su ley y renunciar a nuestra conciencia, a nuestra propia opinión, que Él ya nos dio instrucción detallada de lo que debe verse como un fruto en aquel que se llama Hijo de Dios y bienaventurado. Su forma de hablar, su forma de vestirse, su forma de ser leal, agradecido. Es que, mis hermanos, la adoración no es mística, es práctica. Usted adora a Dios como esposo, como cónyuge, perdón, porque en el cónyuge contemplamos al esposo y a la esposa como hijos, como miembros de una iglesia, como miembros de una sociedad. Y solo en Cristo podemos desear obedecer la palabra de Dios.
Amados hermanos, los libros poéticos explican cómo aplicar la ley. El Sermón del Monte nos hace volver a estos libros. La doctrina de los libros poéticos o sapienciales es instrucción para todas las épocas. No ha pasado de moda. Todavía hay hogares, todavía hay iglesias o templos donde adoramos y todavía vivimos en una nación. Los principios de Jesús nos hace volver a la misma ley que es la Torá y los libros sapienciales, a una vida nueva gobernada por Cristo. La meta, como ustedes ven aquí, hey, es hacer justos, santos, adoradores dentro del reino de Dios. Y espero que el Señor nos ayude en esta tarea. Hasta aquí hemos terminado nuestra tercera clase y no sé si tiene alguna pregunta. Si usted está tomando la clase virtualmente, la puede hacer al WhatsApp 310-254-2254, el prefijo +57 es de Colombia, o nos escribe al correo electrónico. No, señor, muchas gracias. Estaba muy interesante todo. No tengo preguntas. Ok, diácono, muy bien. ¿Alguien más? No, señor, gracias, pastor. Muy interesante la clase. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún aporte, alguna pregunta, algo que quedó en tela de juicio? Cuénteme. No, señor. Carlitos, cuéntanos. Pastor, es que tengo una pregunta, ¿no? En Sí, señor. Proverbios 3:19 nos habla de la sabiduría. Entonces sería la sabiduría para el cuerpo, la inteligencia para el alma y el conocimiento para el espíritu. Ok, ¿y cuál es la pregunta? Por eso, ¿ahí estaría bien o no, pastor? Es que lo que hace Proverbios es algo muy interesante. Es hacernos pensar que la sabiduría es como si fuera una persona que camina, que anda, pero que uno la tiene que seguir a estar con ella, acompañarla y ver el fruto. ¿Yo cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Efesios 5:10 dice que cuando yo voy a decidir algo, yo tengo que comprobar lo que es agradable a Dios, pero no es en una revelación mágica que yo voy a tener. Yo tengo que saber de la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios. Voy a hacerles un ejemplo. Este próximo domingo vamos a cantar en la iglesia y yo puedo decidir entre una canción de un actor cristiano, entre comillas, famoso, y un himno que exalte el carácter de Dios. ¿Qué es lo que me demanda la escritura? Es lo que yo tengo que pensar. Si yo tengo que tomar una decisión frente a mi economía, ¿qué es lo que me dice? ¿Cómo yo hago un presupuesto? La Biblia me dice cómo organizar un presupuesto frente a los alimentos, frente a la paga de impuestos, frente a los diezmos, frente a la ofrenda. Por eso es porcentual. No dice una cantidad. Es de lo que te ingresa, es un porcentaje. Cuando tienes, miren, esto es muy interesante porque cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 12, dice que nuestro culto racional es presentarnos de manera presencial ante Dios. Pero luego habla y dice, nadie tenga un concepto más alto de sí, sino del que deba de tener. O sea, ¿por qué razón? Porque si yo fui llamado como pastor, como alguien que está ministrando en la iglesia o como un diácono
o como un miembro de la iglesia, ese es el lugar que Dios me dio y yo soy responsable de eso y me tengo que apersonar a eso. Y Dios demanda de mí excelencia en eso. No para mi gloria, obviamente es para la gloria de Dios, pero velando que se haga la voluntad de Dios, no mi voluntad. La Biblia dice, no debéis nada a nadie, como un principio de Biblia. Pero también dice que si yo saco prestado de alguien, le tengo que pagar un interés. Es más, dice, si yo mi ofrenda no la llevo este domingo y la tengo que llevar al otro domingo, dice, ponle un 5% de interés. A eso se trata, Carlitos, de la sabiduría y la inteligencia. ¿Sí te das cuenta? Y de justicia. Dios nos dice cuál es su voluntad frente a todos los aspectos de la Biblia y habla también de los beneficios de la sabiduría. Pero no es solamente litúrgica, tiene que ver con todas las áreas de la vida. Dice de hablar bien, de apartar perversidades de la boca, de no hablar iniquidades con la boca, de que nuestros ojos miren lo recto, de examinar nuestros caminos, cómo estamos viviendo, para quién son los proyectos de nuestra vida. Yo le pregunto si alguien dice, bueno, me voy a pensionar, voy a recibir una platica, entonces me compro una finca, me voy al campo. Esa será la voluntad de Dios. Eso suena bonito para un plan de vida de una persona sin iglesia. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que yo tengo que estar en modo adoración siempre. No dice que no viaje, no dice que no compre finca, no dice que no vaya a descansar a una finca, pero hay principios que hacen que mi vida cambie mis planes de vida o tengan afectaciones. ¿Sí es claro? Miren, dice, hijo mío, si salieres de fiador por tu amigo, si has empañado tu palabra a un extraño, te has enlazado con tus palabras de tu boca y has quedado preso de tus dichos. Haz esto ahora, hijo mío, líbrate, ya que has caído en manos de tu prójimo. Ve y humíllate y asegúrate de que tu amigo y no des el sueño de a tus ojos. ¿Qué está diciendo? No seas fiador. Pero ¿cuántos cristianos son fiadores unos de otros y pierden sus casas, pierden sus ahorros, pierden sus propiedades? No, nosotros somos mayordomos de las riquezas que Dios nos dio a nosotros para utilizarlas en los propósitos justos, que es el hogar, la iglesia y el Estado. ¿Tiene que ver con asuntos religiosos? Sí, posiblemente. Esa es nuestra adoración, sí, pero tiene que ver con el hogar, tiene que ver con el Estado y tiene que ver con la iglesia. Eso es una vida justa, Carlitos. ¿Es claro? Sí, señor, gracias, pastor, bendiciones. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que nosotros podamos pedirle al Señor que abracemos su sabiduría. ¿Quién de ustedes quisiera despedirnos en oración? Bueno, no, Diácono Aldemar, despídanos en oración, por favor, ya que ha estado tan atento. Hace rato no nos despide en oración. ¿Sí me escucharía el Diácono Aldemar para que ore por nosotros y nos despida? Muy bien, parece que no está ya con nosotros. Entonces, alguno que nos quiera despedir, por favor. Amén, pastor. Amado y buen Dios, te damos gracias por la enseñanza de esta noche, Dios. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos cada día y más de ti, Señor. Bendice la vida del pastor, de su esposa y de sus hijos, Dios. Guárdalos, Señor. Ayúdalos cada día más, Señor.
Bendice, Padre eterno, a cada persona que entra a este curso, Dios. Llénanos de sabiduría, Padre, para poder entender cada día las enseñanzas, Dios. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, en esta noche vamos a descansar, Señor. Tu palabra dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, que descansen. Un abrazo. Sí, sí. Esta mañana. Gracias, Bendiciones. doctor. Buenas noches.